Una de las preguntas que muchos se han hecho a lo largo de la historia es ¿cuándo inicia la vida humana? Y han dado muchas respuestas, muchas opciones. Dependiendo de la respuesta a esta gran pregunta, va a depender nuestra actitud respecto a la vida. Y por eso la respuesta tiene que ser dada con mucho cuidado. Algunos han dicho la vida humana inicia en el momento de la anidación, cuando el óvulo pues llega al útero y ahí inicia pues el desarrollo, ahí inicia la vida, dicen algunos. Otros dicen la vida humana inicia cuando ya empieza la actividad cerebral. El problema es que la actividad cerebral inicia después de varias semanas de la concepción. ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia pues dice que la vida humana inicia desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que el espermatozoide se une al óvulo. ¿Por qué la Iglesia afirma esto? Por una simple razón. Para que algo evolucione o se desarrolle, tiene que ser al inicio, porque no puede haber un salto del no ser al ser automáticamente. Pero de esta unión en adelante empieza el desarrollo, precisamente porque desde el inicio debió y debe haber vida. Y por eso se empiezan a desarrollar los músculos, los nervios, etcétera, etcétera. Porque al inicio hay vida. Solo puede evolucionar lo que al inicio es. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este día la Iglesia celebra una gran fiesta, la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Todos conocemos el relato. María llega donde su prima, la saluda, y me quiero fijar en un detalle que me llama muchísimo la atención. Después de María, la primera persona en identificar a Jesús, en reconocerlo, es un no nacido. Cuenta el Evangelio que leemos este día que cuando María saludó a Isabel, el niño que estaba en el vientre de Isabel saltó en el vientre, saltó de gozo. Imagínense, el primero en reconocer a Jesús después de María fue un no nacido. Y de ahí pues la importancia de reconocer la vida humana, de defender la vida humana desde antes de su nacimiento. Porque hay vida desde el momento de la concepción. Es bien triste que algunos se alegran, científicos se alegran porque encuentran una molécula de hidrógeno en Marte, encuentran agua en algún planeta, pero aprueban el aborto. Algunos defienden los animales, defienden el medio ambiente, pero defienden el aborto, aprueban el aborto. Y así, una pregunta todavía más delicada y que me atrevo a decirla en este pequeño video. Padre, ¿la pastilla del día después es abortiva? Yo no le voy a responder desde el punto de vista médico, científico, sin detalles de esto, sino que solo les hago esta aclaración. La persona que se toma una pastilla del día después, la intención de esa persona es deshacerse de algo, es por si acaso. Por lo tanto, la intención es abortista. Por lo tanto, es deshacerme de ese algo, porque sé que ese algo es vida y va a suceder en un niño, va a resultar después de 9 meses en un niño. Ahí también ya estoy reconociendo la vida desde el momento de la concepción. Y la intención del que toma estas pastillas es abortar, deshacerse de eso. Y entonces es algo grave, es algo sumamente delicado. Yo creo entonces que este día podemos reflexionar sobre el valor de la vida desde el momento de la concepción y reconocer y defender este derecho, porque de hecho existen los demás derechos a una vivienda digna, a la alimentación, a la educación. Todos los demás derechos pueden existir si antes existe el derecho a la vida. Pero un país, un gobierno, una ley que no defienda la vida, entonces automáticamente está anulando los otros derechos. Creo que como cristianos tenemos que ser claros en pronunciarnos ante este tema. Puede parecer que no sea mucho el ruido que hacemos, pero con pronunciarnos en la red social podemos estar haciendo mucho y decirle al mundo que los cristianos defendemos la vida, porque el primero que la defendió fue Jesús. Imagínense en este detalle, el primero que reconoció a Jesús fue un no nacido, Juan el Bautista. Pidámosle al Señor que no tengamos miedo de defender la vida y sobre todo que con nuestras acciones también podamos defender la vida. Que el Señor les bendiga.